Hola, les habla Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, y quiero hacer algunas consideraciones sobre la decisión que afecta a la Cruz Roja venezolana. Como es sabido, el día de ayer, en altas horas de la noche, se hizo pública una decisión de la Sala Constitucional por la que se interviene y se ordena la reestructuración de la Cruz Roja venezolana. Así, en una decisión que se dictó en apenas 48 horas luego de ser interpuesta la demanda por el Ministerio Público, se admitió la misma y se declaró con lugar la medida cautelar solicitada. De la mencionada decisión debemos destacar los siguientes elementos. El Ministerio Público utiliza la declaración de 8 denunciantes y 5 testigos no identificados sobre presuntas graves irregularidades en el manejo de bienes y recursos de la institución, así como de presuntas acciones de acoso laboral e intimidación por parte del presidente de la Cruz Roja, así como de miembros del Comité Directivo Nacional de esa organización. En razón de esas denuncias, que todavía no se han presentado a ningún tribunal y por lo tanto no se tiene condena por alguna de ellas, el Ministerio Público solicita a la Sala que ordene la intervención de la Cruz Roja y la conformación de una junta interventora para evitar que, comillas, el actual Comité Directivo Nacional de ese ente humanitario siga atentando contra la dignidad como derecho humano fundamental. Fin de las comillas, obviando que entre los denunciantes hay quien dice que algunos de esos directivos se encuentran fuera del país. Por no hablar además de que la dignidad humana no es un derecho humano, sino que es el fin de los derechos humanos. Luego de admitir la demanda, la Sala acuerda la medida cautelar, pero en términos muy diferentes y sobre todo mucho más amplios que los solicitados por el Ministerio Público. Y así, en primer lugar, cesa al hasta ayer presidente de la Cruz Roja, así como al resto de la directiva, y nombra a Ricardo Cusano para que éste presida la Junta Interventora. Y además que éste nombre al resto de los miembros de la misma, por lo que al final es esta persona quien designa a la Junta Interventora. Dicha Junta tiene plenos poderes de disposición sobre los bienes de la organización y tiene para realizar sus objetivos un año que puede ser prorrogado por igual periodo. Lo anterior se distancia de otras intervenciones realizadas por el TCJ, pues lo usual en casos de partidos políticos y colegios profesionales era que se designara a toda la junta directiva ad hoc y se le dieran poderes de simple administración sin capacidad para disponer bienes hasta que se realizaran nuevas elecciones. Sin embargo, lo dicho no es lo más llamativo de la sentencia, sino el hecho de que agrega algo que no se le pidió. Esto es la reestructuración de la Cruz Roja, pues considera la Sala que es necesario la búsqueda de la verdad y que se promueva un proceso de revisión interna, democrático y libre. Y por ello ordena en consecuencia, comillas, la reestructuración amplia y diversa de la Cruz Roja venezolana con la participación de los sectores de la sociedad venezolana. Fin de las comillas. Además, se le ordena a la Junta que agregado a esa reestructuración se convoque a elecciones internas para elegir autoridades mediante un proceso participativo y democrático y que colabore con la investigación penal que se esté llevando a cabo contra los directivos cesados por la decisión. Respecto de todo lo dicho, debemos explicar en primer lugar cómo está constituido el movimiento internacional de la Cruz Roja para entender el impacto de esta decisión. El movimiento humanitario se inició con la creación en 1863 de lo que ahora conocemos como Comité Internacional de la Cruz Roja, mejor conocido como CICR, entidad con sede en Ginebra y que es responsable de la creación del derecho internacional humanitario, así como de la aprobación del primer convenio de Ginebra en 1864. Luego de la creación del CICR, este se encargó de promover el desarrollo de sociedades nacionales que en cada país ejecutaran y dieran difusión a los principios humanitarios. Esas organizaciones son autónomas e independientes del CICR y no están subordinadas al mismo. En el caso de Venezuela, se constituyó esa sociedad nacional bajo la estructura de una asociación civil en 1895 dentro del marco de las celebraciones por el centenario del nacimiento de Antonio José de Sucre y un año después de que el país ratificase la Convención de Ginebra de 1864. Finalmente, las sociedades nacionales se conforman, a su vez, en la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna,
Roja, que es la red humanitaria más grande del mundo con 191 organizaciones nacionales. De este modo, la intervención afecta exclusivamente a la Sociedad Nacional constituida en 1895 y no al resto del movimiento de la Cruz Roja. Sin embargo, existen elementos de la decisión que generan grave preocupación, entre los que destacamos lo siguiente. Tanto la solicitud como la decisión se fundamentan en presunciones basadas en denuncias y testimonios de personas no identificadas en la demanda, lo que hace es que los hechos que se describen sean también presuntos. Llama la atención que se destaque como vicios de la gestión del presidente de la Cruz Roja el querer ser presidente de manera indefinida y ser reelecto mediante fraude. Los hechos denunciados ni siquiera han generado imputaciones a las personas que son señaladas como autoras. Se pide además que la intervención de la organización y el nombramiento de una junta, pero lo que se decide es que además, pero lo que se decide es diferente porque se designa a un particular para que éste sea el que a su vez nombre a la junta, al resto de la junta, y se le otorgan poderes plenos de disposición, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras intervenciones. Además, se agregó algo no solicitado, y lo que es lo más grave de toda la decisión, como es la reestructuración de la Cruz Roja, con participación, comillas, de los sectores de la sociedad venezolana, fin de las comillas, pero dejando al arbitrio de la Junta cómo debe entenderse esto. Recordemos que ese llamado también ocurre en los comités de postulaciones para elegir rectores del CNE y magistrados. Y al final, los supuestos representantes de la sociedad civil en realidad son personas afectas al oficialismo, de modo que los precedentes no son alentadores. Debemos agregar lo delicado de la reestructuración de esta asociación es que se va a hacer sin la participación de los miembros de la misma. Es decir, se va a hacer desde una junta impuesta por el Estado, violentando lo que debe ser la voluntad de los que constituyen dicha asociación. Por otro lado, se corre el riesgo, que sería un terrible precedente para el resto de la sociedad civil venezolana, que en la llamada reestructuración se incorporen nuevos miembros y luego se hagan las elecciones. Esto implicaría en realidad que se constituya una Cruz Roja diferente a la intervenida, no solo con nuevas autoridades, sino también con nuevos miembros ajenos a los que constituían la asociación previamente. Lo dicho sería una negación de la libertad de asociación y generaría un guión para intervenir ONG, no solo cambiando las directivas, sino reestructurando las organizaciones e incorporando miembros ajenos a estas para luego controlar. Así, el hecho de que directivos de la Cruz Roja hayan presuntamente cometido delitos, que de probarse esperemos sean juzgados por ellos, no justifica una medida tan invasiva y peligrosa para un derecho humano esencial como lo es la libertad de asociación. Pues de ser el caso, lo que aplicaba era la convocatoria de una elección para tener nuevas autoridades. Finalmente, debemos recordar que entre los principios de los estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para las sociedades nacionales están la imparcialidad, la neutralidad y la independencia, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿una junta nombrada por el Estado venezolano puede ser imparcial, neutral e independiente?